parte número 2. Entonces voy a explicar un poquito del versículo 11 al 15, pero también voy a volver para atrás un poquito, lo que estamos viendo de Juan. Dice así: de cierto te digo que lo que sabemos y hablamos, lo que hemos visto, testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si lo que os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Nicodemo tenía que saber estas cosas. Dice: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabe esto? Estamos viendo en el versículo número... Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, aquellos que me han escuchado hace tiempo, debemos saber que la Biblia, la escritura, apuntaba a ¿qué? A Cristo. Entonces, Nicodemo tenía que saber estas cosas. ¿Por qué tenía que saber estas cosas, Daniel? ¿Por qué? Porque él tenía esto, tenía las escrituras, como muchos pastores de hoy no saben. Cuando yo muchas veces he hablado con muchos, y aunque ustedes no lo crean, le he preguntado, no sabían lo que era la justificación, pero esas personas creen que son salvas. No sé si pueden entender la gravedad de esto. Una persona que no sabe cómo estar justificado ante Dios está perdido. No ha entendido el plan de salvación. Entonces, ¿qué sucede? Nicodemo no entendía esto, y la Biblia estaba lleno de esto. Si ustedes van a Levítico 19, versículo número 17 al 19, que yo voy a leer, porque no lo voy a leer todo, pero él tendría que haber conocido esto, las leyes de la santidad y la justicia. Bueno, yo no sé si han leído alguna vez, pero en la Biblia hablaba de que se debía matar una vaca roja. Bueno, pero en Levítico 19, 17 al 19, que lo voy a leer por arriba, o sea, si no lo voy a leer del 1 en adelante, porque es largo, tiene 37, pero voy a leer del 17. Levítico, dije 19, 17 al 19. Perdón, una vez más me equivoqué, no era Levítico, sino era Números 19, la purificación de los inmundos. Perdón, 19, es así, del versículo 17 al 19, dice así: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua, rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, sobre aquel que hubiese tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, cuando lo haya purificado al día séptimo, y lavará luego su vestido, y asimismo se lavará con agua, y será limpio. ¿Sí? Y el que fuera inmundo no se purificara, de tal persona será cortada de entre la congregación. Bueno, sigue hablando. Nicodemo tenía que entender, o sea, eso que hablaba. Nicodemo también tenía que entender lo que dice en Ezequiel 36, versículos 25 y 26, que luego rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y todos vuestros ídolos limpiaré. Entonces, debía entender este elemento. Cuando dice, es necesario nacer de agua y de espíritu, Nicodemo tenía que saber, un ministro, un pastor tenía que saber eso, cómo ser lavado. Me tengo que bautizar y recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua. No, amado, no es así. Necesitas ser limpio, lavado de tus pecados. No que mojarte de agüita. ¿Cuántas personas se van a bautizar y lo quieren que se bautice y siguen siendo los mismos? No, porque el lavamiento es interno, es el espíritu, y Dios debe derramar. Dice, yo derramaré mi espíritu, mi agua, lo limpiaré de todo, y el Señor te dará un corazón nuevo. Entonces eso es lo que tenía que entender Nicodemo. Tenía que entender que eso apuntaba a eso. Entonces, ¿de dónde estaba eso? Bueno, había una tipología que apuntaba a Cristo. Todas esas cosas apuntaban a Jesucristo, que iba a venir. El cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, esto que leímos en Números, que se agarraba una vaca roja, dice todo, si ustedes lo han leído, una vaca roja que no haya trabajado, que sea perfecta, debían quemarla, tirar la ceniza, tirar en el agua, con un hisopo rociar, que ustedes no vieron los curas que te hacen haciendo. Bueno, lo sacan de la escritura, que haciendo que esas cosas son, no eso era una tipología que apuntaba al Señor Jesucristo. Tenía que agarrar la ceniza de la novilla mezclada con agua,
corriente, de una forma líquida, y esa agua era el agua de la, podemos decir, de purificación. Y se ponía un hisopo y este era rociado sobre la persona que había purificarlo. Bueno, no sé si han leído alguna vez, pero a mí hace años, cuando a mí se me confronta, yo escucho un sermón, era el Salmo 51. Es cuando yo iba escuchando así, yo no conocía, fue una noche, me lo acuerdo todavía, iba así, y llegué contra el puesto así, y me confrontó de mis pecados, y yo me fui cayendo, me acuerdo así, para el suelo, y algo pasó dentro mío, empecé a ver que estaba mal. Y el Salmo 51 habla de este hisopo: ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí que tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame. Y acá viene, escúcheme, lo que estamos hablando de Levítico, el número 19, que habían que purificarlo con hisopo, esa sangre. Fíjese lo que dice acá: purifícame con hisopo y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. David entendía esto de la purificación y del lavamiento, que estaba apuntando al Señor Jesucristo. De ese purifica como hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y eso estaba mostrando, anticipando la figura o elemento purificador que nosotros conocemos como la regeneración. Solo que no había venido todavía el Espíritu. Bueno, debemos entender que esta agua de purificación que aparece ahí, Nicodemo tenía que saber estas cosas que apuntaban a Cristo. La Biblia apunta a Cristo, él tenía que saber. Isaías 32, versículo 15, dice, hasta que sobre vosotros sea derramada el Espíritu de lo alto. Acá está, nacer de nuevo, ¿qué significa? Nacer de lo alto. Entonces, Isaías 32:15, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el viento se convierta en el campo fértil, un campo fértil. Y decía, Dios derrama su Espíritu, su gracia, ¿sobre qué campo? ¿Sobre qué tierra? Sobre nuestros corazones, es donde pone o germina su semilla, o conocido en el griego como esperma. Él tiene que poner su palabra, y su palabra general sopla el Espíritu, su palabra Él también la riega, Él da el crecimiento. La salvación solamente proviene del Señor. El hombre, vamos a ver en el tercer audio, lo único que puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Debes creer en la obra que Él hizo, no en tu obra, en la obra en Cristo. Entonces Isaías 44, versículos 3 y 5 dice, porque yo derramaré agua, acá está de nuevo, sobre el sequío y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. El Señor prometía que iba a venir un tiempo donde iba a derramar agua, comparado, o sea, iba a limpiarnos de nuestros pecados. Iba a venir la otra parte que después voy a explicar, que era la regeneración, la renovación, la santificación, pero primero iba necesario lavarnos. Lo que Cristo explica, que ya están lavados, dice. En Efesios, creo que 5, versículos 25 y 26, dice que marido amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo, santificándola, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Entonces, Nicodemo, podemos llegar a entender que él tenía el deber de saber todas estas cosas que estaban en las Escrituras. En Hebreo 9, 13 a 14, que para nosotros es un poco más fácil, Hebreo 9, 13 a 14, y esto es importante que lo puedan entender, escuchen. Hebreo 9, 13, 14. Porque si la sangre de machos de cabrío y de toro, y escucha acá, y la ceniza de novilla, que era la vaca roja que vimos ahí en número 19, esa, porque si la sangre de novillo, cabrío, los toros y la ceniza de novilla, rociada sobre los que han llegado a ser inmundos, lo santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, por el cual
por el medio del Espíritu eterno que se ofreció a sí mismo, sin mácula de Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para servir al Dios vivo. Entonces la idea del agua limpia, testamento, o eso de la ceniza de la vaca roja, de la novilla, era un tipo del antitipo de lo que iba a ser la sangre de Cristo que nos iba a lavar. No es la agüita que te bautizás ahí. Cuando vimos en Romanos 6, me acuerdo el año pasado, hablábamos que sumergido o bautizado o baptizo en el griego, no significa que me meto en el agua y salgo, puedo salir igual. Lo que significa es que el Espíritu Santo me sumerge, o la regeneración me pone o me sumerge en el Señor Jesucristo. Eso es importante de entender. La persona debe entender eso, que el agua y el Espíritu estaban significando que íbamos a ser limpiados por la sangre de Cristo, íbamos a ser renovados por medio del Espíritu Santo. Después también empieza una santificación progresiva, si la persona nació de nuevo, ¿no? Es importante entender eso. La persona tiene dentro, ¿qué también debía saber Nicodemo? Bueno, lo que aparece ahí, dice, porque dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo en aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo tenía que saber eso que pasó en Israel. Decía, no me acuerdo, creo que es en número, es... sí, creo que me parece que es en número capítulo número 21, sí, es ahí. ¿Qué pasó? Bueno, ese viaje que iban a Sinaí, en la llanura de Moab, ahí Dios le muestra algo: su pecado y la necesidad de la salvación, de la gracia del perdón. No sé si se acuerda, ellos salen ahí, ellos vuelven a pecar de nuevo, se rebelan de nuevo porque lo hizo subir ahí a Egipto para que no estemos muriendo en el desierto. Se empezaron a quejar de Dios, empezaron a tentar de Dios, en el mundo tenían comida, ahora están pasando necesidades. Entonces Dios se molestó y mandó, ustedes que saben, mandó serpientes. Dios le manda serpientes y lo empieza a picar. Entonces ellos empezaron a quejar. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Estoy haciendo una recapitulación rápido de eso. Hizo que se hiciera una serpiente, que la pusieran en el altar, y todo el que mirara a él iba a ser salvo de eso. Entonces el Señor Jesucristo, ahora en Juan 3:14 dice: como Moisés es necesario así que el Hijo del Hombre sea levantado. Muchos creen que está hablando de la glorificación ahí, pero no. Está hablando de cuando Cristo es levantado y nosotros miramos a él. Todas estas cosas tenía que saber Nicodemo. ¿Qué significaba? El hombre, así como en el desierto fue picado por la serpiente, el hombre en un principio, nuestro padre, primero padre representante Adán, fue picada por la serpiente. Y el pecado entró dentro de nosotros y todo se contaminó, nuestros ojos, nuestra mente, nacemos pecadores allá, con ese veneno de la muerte. Ahora el Señor Jesucristo fue levantado para todo aquel que ponga la mirada en él sea salvo. O sea, como John Bunyan en el proceso de peregrino, que se queda mirando ahí con su pecado en la cruz, mirando hasta cuando él sintió que había sido salvo, que es lo que voy a hablar en el audio número 3, que es la necesidad de la persona de responder a esto que estamos viendo, que el hombre está muerto en delito y pecado, que ha nacido pecador, que necesita un salvador. Nicodemo no entendía estas cosas. Ni siquiera sabía, pensar que era un hecho histórico, aunque había un hecho histórico sobre la serpiente, lo que había pasado en Levítico capítulo, número 21, estoy con Levítico, número 21, eso apuntaba a un tipo que iba a venir, que era Cristo, que la serpiente lo había picado, Satanás entró el pecado, y nosotros necesitamos ahora una cura, necesitamos eso, y es la única forma de la cura, o sea, es la sangre de Cristo, reconocer que nosotros somos pecadores. Si la persona no reconoce eso, está muerta en delito de pecado. La Biblia nos muestra mucho, después vamos a ver en adelante, fíjese mucho. El domingo que viene tengo que hablar de algo que se llama de Juan 3:16, que hay una mala interpretación, el mensaje que Dios te ama mucho y todo eso, Cristo murió. ¿Es así o no es así? Bueno, el domingo que viene vamos a ver un poco de eso. El problema está acá. ¿De qué? ¿Qué pasaba? Nicodemo tenía información, claro, tenía todo esto de Biblia, él no la leían. Entonces, ¿qué pasa? No se trata tanto de la información, se trata de la incredulidad. El hombre no cree. Le conviene quedarse más sin información, escaparse por ahí. ¿Por qué? Porque él tenía información, tenía que tener más. Ahora yo hago una pregunta: si este hombre, que era un representante de los fariseos, o que veían personas como apartados, significa, o personas piadosas, él pertenecía ahí, él era del gran Sanedrín ahí.
que venía, creo que era un principal de eso ahí, de una corte suprema, que estaban en los tiempos de Jesucristo, que ejercían la jurisdicción sobre todas las cosas. Eran muchas personas. Entonces él, vamos a decir de ahí en adelante, uno le pregunta al pastor, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo soy justificado? Y él no sabe. Estás perdido. Entonces Nicodemo, por eso que Jesucristo no creo que fue orgulloso. Con lo mismo que me dice, vos sos orgulloso. ¿Por qué? Cuando Cristo dice, ¿tú eres maestro? Yo no creo que Cristo estuviera pecando de soberbia. ¿Sabe qué creo que le estaba haciendo? Lo estaba confrontando. Él tenía que bajar la cabeza y decir, no lo sé de verdad. Es nuevo esta información para mí. Yo pensaba que me preguntaron que aceptar a Jesús, levantar la mano y él tenía que haber bajado la cabeza, Nicodemo. Yo creo que por lo que estuve viendo en Juan, más adelante lo vemos a Nicodemo. Está con el otro hombre rico que van a retirar y aparece alguien llamado Nicodemo ahí. Entonces, puede ser que Nicodemo haya sido salvo. Los vemos ahí al final cuando Cristo lo bajan y aparece él ahí, ya, públicamente. Acá vino así como medio, como vienen todos al Señor en la oscuridad. ¿Por qué en la oscuridad? Porque vienen con sus pecados en la oscuridad. ¿En la oscuridad por qué? Porque vengo para que no me vean los demás, mis amigos, mis familiares, vengo en lo oscuro. Pero a lo último lo vemos públicamente ya, a la luz. Él no tenía miedo ya. Porque creo que esa palabra había tenido vida en él. Y él de una forma públicamente atestiguó que yo creo en él. Y eso es lo que sucedió. Entonces debemos entender eso. Ahí, si ustedes ven ahí más adelante, van a ver que el hombre está muerto en el pecado. En el versículo número 36 van a ver que dice que la ira de Dios está sobre él. Dice, pero el que no rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el versículo número 18, si ustedes ven también, dice, el que no cree es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia nos muestra que la persona está muerta en el delito, el pecado. La persona dice en el versículo número 18 que ya está bajo condenación. El versículo número 36 de Juan dice que la ira de Dios está sobre esa persona. Y después le puedo predicar si quiero Juan 3:16, el plan de salvación. Pero Nicodemo necesitaba entender estas cosas. Y necesitaba explicarlo. Vamos a pasar un poquitito al audio número 3, donde vamos a ver esta respuesta que la persona tiene que tener a este mensaje. Creer, ¿no?